mismo Dussel lo cuenta muchas veces, digamos que lo suyo era una inquietud que comienza por ahí del mediados del siglo XX, ¿no? Dussel ya tiene más de 90 años, creo, algo así, es ya muy grande, muy mayor. Y una de las principales preocupaciones que él tenía surge justo en medio del debate acerca de la historia y América Latina, ¿no? Si América Latina está dentro o fuera de la historia. Y bueno, ¿qué es América Latina? Si acaso eso existe. Y evidentemente eso incluye pues un debate de teoría de la historia primero, ¿no? Por parte de O'Gorman, de Sea, de varios autores acá en México, que entran en debate entre ellos y después con el resto de la región, y Dussel se inserta ahí, ¿no? Y él busca una manera de afirmar que América Latina pues está en la historia, pero digamos, cómo es que entra en la historia, ese es el punto específico, ¿no? En particular, y a lo largo de toda su trayectoria filosófica ha buscado darle un sentido, una robustez filosófica a la idea misma de una liberación latinoamericana, de qué podría ser eso, de cómo pudiera ocurrir. Y bueno, este texto es, digamos, un texto breve, particularmente denso, pero que pues sí resume de manera muy clara el conjunto de sus posturas con respecto no solo al tema de la política, en su fase de lo que él llama positiva o constitutiva, y también en su fase crítica o deconstructiva, que él mismo le llamaría, y que refleja también de cierta manera su método. Y curiosamente es un libro muy oral, no sé si lo pudieron revisar, es un libro que se lee como si te lo estuvieran contando, como si alguien te lo estuviera diciendo. Entonces, de cierta manera sus clases, sus seminarios eran más o menos así, o son, no sé si todavía los ve. Y bueno, digamos, esto únicamente como con la intención de contextualizar una cosa. Si alguien no sé si lo leyeron, la primera tesis es bastante peculiar porque la primera tesis habla acerca de la corrupción, ¿no? Y es difícil que un libro de política comience definiendo la corrupción. Y eso tiene que ver con el contexto del texto. Este texto fue producido en México, fue escrito en México con la idea de responder a los problemas que México atraviesa. Y uno de esos problemas, digamos, desde se dice, ¿no? Desde la colonia en adelante, pero quién sabe si solo sea la colonia, ha sido la corrupción, ¿no? Y Dussel pretende explicar la corrupción no solo en un sentido, digamos, meramente funcional, que es lo que podría hacer un académico de digamos, en ciencia política, ¿no? Definir la corrupción, decir en qué consiste y luego desarrollar una serie de indicadores que nos digan qué tan corrupto es un Estado, ¿no? Eso es lo que leemos todos los años con el reporte de Transparencia Internacional, qué Estado es más corrupto y qué Estado es menos corrupto, y México siempre está ahí por el lugar 130, 140, ¿no? Muy cerquita de Honduras, de Nicaragua, de algunos otros países centroamericanos y del grueso de los países africanos. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, en primer lugar, se define la corrupción, por la urgencia del problema. ¿Qué tipo de cosa es la corrupción? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se elimina? Si es que se puede eliminar. ¿Y de qué manera existe o condiciona, perdón, el campo político? El libro de Dussel es ambicioso por dos razones. La primera es porque parte de una definición contextual de una serie de variables, en este caso la corrupción. En la segunda parte será la liberación, la praxis liberadora, los principios, digamos, que él llama los principios normativos políticos. Pero también es ambicioso porque busca hacer una filosofía política que él llamaría propiamente latinoamericana, ¿no? O sea, que sí, evidentemente refiere a un montón de autores de la tradición europea occidental, ¿no? Ahí lo vemos, es casi enciclopédico, ¿no? Tiene que a Maquiavelo, que a Luhmann, que a Weber, a Luxemburgo, a Hannah Arendt, a Agamben, ¿no? Tiene ahí un diálogo con todo el mundo, y de cierta manera pues busca desarrollar un argumento que pretende que sea original y que sea propio y que sea, digamos, auténticamente latinoamericano, pensado como desde acá. Entonces, hay varias cosas que a mí me resultan interesantes de esto, pero quisiera que lo fuéramos viendo poco a poco y punto por punto. Sí, Ronaldo. Sí, se me escucha, sí. Sí. Cuando se refiere a un modo de pensar propiamente latinoamericano, se entiende en este caso a la elaboración de ciertos conceptos o categorías que permitan un análisis político, o se refiere simplemente a un modo discursivo de cómo impostar la argumentación, por así decirlo. Pues mira, en teoría la pretensión es la primera, ¿no? La pretensión es la primera, en comprender efectivamente los fenómenos que condicionan la existencia de los pueblos latinoamericanos en particular,
y la manera en la que estas condiciones pueden ser superadas o transformadas. Esa es la idea que él tiene. Pero frecuentemente los críticos de Dussel, que los hay muchos, y en su mayoría son marxistas, ¿no?, dirán que es lo segundo, ¿no?, es una manera de producir el discurso y que nada más son una serie de gestos, pero que en el fondo pues reproduce una especie como de lo que Aníbal Quijano y lo que quizá algunos otros autores latinoamericanos, ¿no?, Nelson Maldonado, ¿cómo se llama? Grossfogel, ¿no?, otros autores llaman el giro decolonial, ¿no?, y que tiene muchas críticas. La primera de ellas es que es un giro decolonial que no deja de partir de categorías europeas para pensarse. O sea, no cesa de hacerlo. Y yo creo que esto se refleja de forma particularmente clara en la constitución de la primera parte del discurso de Dussel. Por otro lado, el mismo Dussel responde, sí, pero la única diferencia está en que mientras el resto de los autores miran a ellos como, digamos, una fuente y se inscriben dentro de sus corrientes, él busca entrar en un diálogo, digamos, de igual a igual con la filosofía europea. Y esa sería, como, digamos, la diferencia. Yo creo que hay fortalezas teóricas en Dussel, hay debilidades teóricas en Dussel, evidentemente, y creo que justo la intención de lograrlo primero, pensar los problemas específicos latinoamericanos dentro del marco del análisis político, es lo que motiva que el concepto de fetichismo del poder y de corrupción ocupen el primer lugar de, digamos, de la argumentación, que es algo parecido, y él lo mismo lo dijo, ¿no?, es un gesto parecido a lo que hizo Marx cuando ubica la dialéctica de mercancía en el primer capítulo del Capital, cuando no debería de estar ahí. O sea, estructuralmente debería de encontrarse por ahí del 3, 4, ¿no?, del primer tomo, y sin embargo se encuentra en el primero. Lo mismo pasa con la corrupción, ¿no? Cuando uno lo piensa, en realidad la corrupción no tendría por qué estar en el primer punto, tendría que estar mucho más adelante, ¿no?, tendría que estar quizá a la mitad, cuando las instituciones políticas ya estén funcionando, y ya te diga cómo es que tienes que analizar y diseccionar la dinámica interna de un aparato de un Estado, ¿no?, ya sea policíaco, ya sea, no sé, políticas públicas, ¿no?, programas de bienestar, etcétera, que pueden deformar o distorsionar sus finalidades. Y sin embargo, Dussel lo ubica en el primer lugar. Esa sería pues, la respuesta que yo podía plantear, y en ese sentido. Sí, Francisco. Pues bueno, de hecho aquí en las palabras preliminares dice, la política consiste en tener cada mañana un oído de discípulo para que los que mandan manden obedeciendo, ¿no? No sé, ¿eso es original de él o de dónde lo habrá retomado? Y pues un poco con lo que decía Ronaldo, pues ha servido para inspiración de prácticas discursivas, ¿no? Se lo he escuchado un par de veces a AMLO para justificar luego consultas a modo que justifican a su vez megaproyectos, ¿no? Esto es lo interesante. El libro es del 2006, pero realmente se empieza a redactar por ahí de 2004. Y esa frase en particular no es una frase propia de Dussel, es una frase del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de las juntas de buen gobierno. Sí. Entonces, es uno de los principios de buen gobierno del EZLN, y él lo retoma de ahí, y él mismo lo dice, ¿no? Es una noción de poder obediencial, ¿no?, que le llama así, que viene de los mayas, de Chiapas, ¿no? Es una práctica política en ese sentido, pues que está fuera del marco institucional, incluso hegemónico, mexicano. Lo que pasa es que también habría que prestar atención a la deriva que la propia política de Dussel ha tomado, ¿no? Durante esta época, la primera década del siglo XXI, él estaba mucho más cerca del EZLN que de, digamos, López Obrador, AMLO y Morena y todo lo que ha venido después. Pero a partir de la elección del 2012, Dussel mismo ha estado mucho más cerca, de hecho está en el corazón mismo del partido. No sé si como miembro, pero sí que ha contribuido en varias ocasiones en los cursos de formación de cuadros y de la juventud de Morena. Entonces, evidentemente existe una apropiación discursiva de estos elementos por parte del partido actualmente en el gobierno de México, y tiene que ver con, digamos, la proximidad que este filósofo ha tenido con ellos. No es el único, ¿eh? Además de él, pues, ha habido otros filósofos mexicanos, varios de origen sudamericano. Dussel es mexicano, pero es de origen argentino, ¿no? Que han tomado, digamos, un rol de relevancia en la formación de los cuadros políticos de América Latina, y en particular de México, y en particular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, incluso antes de que fuera partido, cuando era movimiento en el 2002. Entonces, sí tiene una proximidad a ello, pero se debe por esto. Y
el mismo Dussel, ¿no? Tiene o ha tenido un compromiso con el Foro Social Mundial, ¿no? Estuvo muy cercano a, sobre todo a Evo Morales, ¿no? Incluso a Lula un poquito también, pero más a Evo. Y bueno, digamos, esos son los compromisos que tiene. Y pues políticamente no podemos decir que es...